Hay relatos en la Biblia que han fascinado e inquietado a generaciones enteras. Uno de los más misteriosos aparece justo en los primeros capítulos del Génesis, donde se menciona la existencia de seres colosales conocidos como Nefilim. ¿Pero quiénes eran exactamente? ¿Por qué su presencia fue tan perturbadora que precedió al mayor castigo divino jamás registrado, el diluvio? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Con solo un par de versículos, la Biblia abre una puerta a un mundo lleno de preguntas. La palabra Nefilim ha sido traducida comúnmente como gigantes, pero su significado original en hebreo también puede aludir a caídos. ¿Estamos hablando entonces de criaturas gigantescas descendientes de ángeles caídos? ¿O simplemente de humanos poderosos corrompidos por la maldad? Lo cierto es que estos seres no eran comunes. La forma en que aparecen mencionados, justo antes de la decisión de Dios de destruir la humanidad con el diluvio, sugiere que su existencia fue un punto de quiebre, un símbolo del desorden espiritual y moral que reinaba en la tierra. Fueron considerados hombres de renombre, lo cual podría ser interpretado como guerreros legendarios, o tal vez como tiranos aterradores. Pero el misterio se profundiza aún más cuando analizamos lo que vino después. Según el texto, también hubo Nefilim después de aquellos días. Si el diluvio fue un evento que lo destruyó todo, ¿cómo es que los gigantes regresaron? ¿Se salvaron algunos? ¿O hubo un segundo cruce entre seres celestiales y humanos? Este enigma ha inspirado incontables teorías, desde interpretaciones teológicas y arqueológicas hasta especulaciones sobre alienígenas antiguos o manipulación genética. Sin embargo, más allá de las fantasías modernas, los relatos bíblicos y apócrifos nos presentan una realidad espiritual más profunda, una lucha invisible entre los designios de Dios y las rebeliones que intentaron corromper su creación desde el principio. En este video exploraremos a fondo la historia, el simbolismo y el legado de los Nefilim. Descubriremos quiénes fueron, cómo influyeron en los grandes eventos bíblicos y por qué su existencia sigue siendo uno de los mayores misterios de las Escrituras. Si alguna vez te preguntaste si los gigantes realmente caminaron sobre la tierra, prepárate para una verdad que podría superar la ficción. Para entender el origen de los Nefilim, debemos sumergirnos en uno de los pasajes más enigmáticos del Antiguo Testamento, Génesis 6:1-2. Allí se nos dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Las interpretaciones han sido muchas, y durante siglos han dividido a rabinos, teólogos y estudiosos bíblicos. Una corriente sostiene que estos hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea piadosa de la humanidad, y que las hijas de los hombres eran mujeres de la línea de Caín, considerada corrompida y rebelde. Según esta visión, el pecado consistía en la mezcla entre los justos y los impíos, lo que provocó una degeneración moral en la humanidad. Sin embargo, otra interpretación, mucho más antigua y radical, afirma que los hijos de Dios eran seres celestiales, ángeles caídos que desobedecieron a Dios, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Esta visión no es nueva ni marginal. De hecho, fue ampliamente aceptada en el judaísmo antiguo y aparece con claridad en textos como el libro de Enoc y los manuscritos del Mar Muerto. Según estos relatos, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto y tomaron mujeres humanas. Como fruto de esa unión, nacieron los Nefilim,
gigantes violentos y hambrientos de poder. Su existencia trajo caos, guerra, canibalismo y corrupción espiritual al mundo. Esta interpretación también se encuentra indirectamente en el Nuevo Testamento. En 2 Pedro 2:4 y Judas 1:6 se menciona a ángeles que pecaron, fueron encarcelados en prisiones de oscuridad y están reservados para el juicio. Muchos estudiosos conectan estos textos con la rebelión de los vigilantes. La idea de que seres celestiales pudieran interferir en el mundo humano de manera tan drástica puede sonar extraña para la mentalidad moderna, pero en la cosmovisión bíblica, lo espiritual y lo material están profundamente entrelazados. Lo que ocurrió en aquellos días no fue solo una transgresión física, sino un atentado directo contra la voluntad de Dios y la integridad de su creación. La pregunta que sigue inquietando es, ¿cómo fue posible esa unión entre ángeles y humanos? ¿Es un símbolo de la corrupción espiritual? ¿O una descripción literal de un hecho extraordinario que desafía nuestra comprensión? En los próximos capítulos exploraremos cómo esta unión trajo consecuencias catastróficas, llevando al mundo a un punto de no retorno y preparando el escenario para el juicio más devastador de la historia, el diluvio universal. El capítulo 6 del Génesis continúa con una afirmación estremecedora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. La humanidad había cruzado un umbral peligroso. La corrupción no era superficial, era profunda, persistente y colectiva. El texto sugiere que cada pensamiento del hombre estaba orientado al mal, como si la maldad hubiese infectado la esencia misma del ser humano. Y justo en este contexto aparece el versículo que menciona a los Nefilim. Su presencia no es casual. En el relato son introducidos como parte del panorama sombrío que motiva a Dios a tomar una decisión drástica: eliminar a toda criatura viviente de la faz de la tierra mediante un cataclismo. Pero, ¿por qué una medida tan extrema? Muchos estudiosos han propuesto que la corrupción causada por los Nefilim no era solo moral, sino también genética, espiritual y estructural. Los relatos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, describen a los gigantes como seres descomunales, que no solo oprimían a los humanos, sino que también practicaban la magia, la brujería y enseñaban secretos prohibidos a la humanidad. Algunos incluso afirman que llegaron a devorar a los hombres y a contaminar toda forma de vida. Imagina un mundo donde el orden creado por Dios ha sido trastocado por híbridos antinaturales, donde los gigantes dominan con violencia y las personas han adoptado sus prácticas impías. El resultado, un planeta sumido en caos, violencia y desesperanza. En este punto entra en escena Noé, descrito como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Muchos han interpretado esa frase no solo como una alusión a su conducta moral, sino también como una forma de decir que su linaje no había sido contaminado por la corrupción espiritual o genética de los Nefilim. Dios instruye a Noé a construir un arca. No es solo un refugio físico, sino un acto de obediencia y un vehículo para preservar la pureza del plan divino. El diluvio no fue simplemente un castigo, fue una limpieza radical para reiniciar la historia humana sin la influencia de esos seres caídos. Pero aquí surge una gran paradoja. Aunque el diluvio destruyó a los gigantes, más adelante, en la historia bíblica, los gigantes reaparecen. ¿Cómo es posible? ¿Será que algunos vigilantes sobrevivieron o regresaron? ¿O hubo una segunda invasión celestial? El misterio se profundiza y en el próximo capítulo exploraremos el regreso de los gigantes después del diluvio y cómo siguieron marcando la historia bíblica con su imponente y temida presencia. Según el relato bíblico, el diluvio fue un evento devastador. Todo ser viviente fuera del arca pereció.
La humanidad se redujo a 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, y sin embargo, los gigantes regresaron. La Biblia menciona nuevamente a gigantes siglos después, durante las conquistas de Canaán por parte del pueblo de Israel. Goliat, el filisteo que enfrentó a David, era uno de ellos. También se habla de los Anakim, los Refaim y los Samsumim, razas enteras de gigantes que habitaban la tierra prometida. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿cómo sobrevivieron o reaparecieron después del juicio universal del diluvio? Hay varias teorías, y ninguna está exenta de controversia. 1. Segunda rebelión de los hijos de Dios. Una hipótesis plantea que los ángeles caídos, que no fueron encerrados como los primeros vigilantes, pudieron haber repetido el mismo pecado, descender y unirse con mujeres humanas, dando lugar a una nueva generación de Nefilim. Esto explicaría por qué los gigantes siguen apareciendo después del diluvio, aunque con menor frecuencia y poder. 2. Contaminación genética a través de las esposas de los hijos de Noé. Otra teoría sugiere que la semilla de los Nefilim no fue completamente erradicada, ya que una o más de las esposas de los hijos de Noé podrían haber llevado en su linaje restos genéticos de esos seres caídos. Aunque Noé era perfecto en sus generaciones, eso no necesariamente se aplicaría a sus nueras. 3. Simbolismo o exageración. Algunos exégetas creen que las menciones posteriores de gigantes podrían ser simbólicas o exageradas, refiriéndose a pueblos temidos por su fuerza y estatura, no necesariamente a seres sobrenaturales. Sin embargo, esta explicación no encaja del todo con los detalles de tamaño, fuerza y linaje descritos en muchos textos. 4. Testimonios apócrifos y tradiciones antiguas. El libro de Enoc y otros textos antiguos sostienen que no todos los ángeles caídos fueron castigados inmediatamente. Algunos habrían quedado libres hasta el juicio final. Esta idea coincide con referencias en el libro de Daniel, en el Apocalipsis, e incluso en relatos sumerios y de otras culturas que describen dioses o seres gigantes que regresan periódicamente. Sea cual sea la explicación, el hecho es que la presencia de gigantes después del diluvio es innegable en la narrativa bíblica. Esto demuestra que el conflicto espiritual entre Dios y los caídos no terminó con las aguas del juicio, sino que continuó en forma de guerras, conquistas y desafíos a la fe del pueblo de Israel. Y es justamente en este escenario que aparece uno de los gigantes más icónicos de toda la Biblia, Goliat. En el próximo capítulo seremos testigos del enfrentamiento que no solo cambió la historia de Israel, sino que reveló que la fuerza verdadera no está en el tamaño, sino en la fe. En la llanura de Ela, 2 ejércitos se enfrentaban. De un lado, los filisteos, del otro, el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl. Durante 40 días, un solo hombre, o mejor dicho, un monstruo, descendía desde las filas filisteas y lanzaba un desafío que helaba la sangre. ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Ese hombre era Goliat de Gat, descrito como un gigante de casi 3 metros de altura, con una armadura de bronce que pesaba más que un hombre promedio y una lanza cuya punta era como una viga. Su sola presencia infundía terror. Era un guerrero experimentado, forjado en la violencia y el desprecio por el Dios de Israel. Pero entonces aparece David, un joven pastor, sin armadura, sin espada, sin experiencia militar, solo con una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable. Lo que sucede a continuación no es solo una batalla, sino una declaración teológica y espiritual. No importa cuán grande sea el enemigo, cuando Dios está contigo, la victoria es inevitable. David no actuó por impulsos humanos. No confió en fuerza ni en habilidad. Su valentía no venía de su cuerpo, sino de su convicción. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17:45. Con una sola piedra y una puntería perfecta, derribó al gigante. Luego, tomó su espada y le cortó la cabeza. No solo venció físicamente a Goliat, sino que quebró el espíritu del ejército filisteo que huyó aterrorizado. Este relato es más que una anécdota heroica. Es una pieza clave para entender el rol de los gigantes en la Biblia. No son solo enemigos físicos, sino representaciones del mal que desafía a Dios y oprime a su pueblo. La victoria de David simboliza que el poder de lo alto siempre prevalecerá sobre la arrogancia de los caídos. Además, Goliat no estaba solo. La Biblia menciona que tenía hermanos y que otros gigantes fueron posteriormente eliminados por los hombres de David, como Isbi-Benob, Saf, Lami y un gigante de 6 dedos en cada mano y pie. 2 Samuel 21. Esto sugiere que la sangre de los Nefilim aún corría en algunas regiones y que Israel seguía luchando contra estos remanentes de corrupción. Pero, ¿de dónde proviene esta antigua enemistad? Para entender mejor el origen de los gigantes y su conexión con ángeles rebeldes, debemos explorar un libro que fue excluido del canon bíblico, pero que ofrece detalles reveladores: el libro de Enoc. Mucho antes de que Goliat desafiara al ejército de Israel, mucho antes del diluvio, se gestó una rebelión que alteraría el orden celestial. Esta historia no se encuentra en los libros canónicos de la Biblia, pero fue ampliamente conocida y respetada por las primeras comunidades judías y cristianas. Nos referimos al libro de Enoc, una obra antigua y profundamente reveladora que describe con detalle el origen de los vigilantes y de los Nefilim. Según el libro de Enoc, un grupo de 200 ángeles conocidos como los vigilantes, Grigori, observaban a la humanidad desde los cielos. Su misión era guiar y proteger, pero algo cambió. Fascinados por la belleza de las mujeres humanas, decidieron descender al monte Hermón, donde sellaron un pacto: juremos todos y liguémonos todos con imprecación mutua para no abandonar este plan, sino cumplir esto que hemos decidido hacer. Enoc 6:5. Ese plan era claro: unirse carnalmente con las hijas de los hombres, tomar esposas y engendrar descendencia. Y así nacieron los Nefilim, gigantes inmensos, sedientos de sangre y poder, que llenaron la tierra de violencia, enseñaron secretos prohibidos y corrompieron la creación. Pero los vigilantes no solo violaron la frontera divina entre el cielo y la tierra, también introdujeron a la humanidad en artes ocultas, magia y encantamientos, fabricación de armas de guerra, cosmología prohibida, alquimia y manipulación de metales, cosméticos, astrología y seducción. Estas prácticas no solo alteraron el orden espiritual, devastaron la estructura de la sociedad humana. El mundo se convirtió en un lugar dominado por la violencia, la lujuria, la injusticia y el caos. Fue entonces cuando Dios intervino. Según el relato de Enoc, el Altísimo envió al arcángel Uriel para advertir a Noé del inminente diluvio, y a Rafael para encadenar a los líderes de los vigilantes, especialmente a Semiasá y Azazel, en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Sus hijos, los Nefilim, fueron condenados a matarse entre sí en guerras fratricidas. Sus espíritus, al morir, no tendrían descanso. Se convertirían en los espíritus malignos que atormentan la tierra. El libro de Enoc, aunque excluido del canon oficial, fue citado por autores del Nuevo Testamento como Judas y Pedro, y era altamente respetado en las primeras iglesias cristianas. ¿Por qué fue ocultado o ignorado con el tiempo? ¿Acaso su contenido era demasiado perturbador? Esta visión alternativa y profunda de los orígenes de los gigantes y su conexión con la rebelión celestial agrega una dimensión espiritual intensa al relato bíblico, en la que no solo se trata de sangre y carne, sino de una lucha cósmica entre lo divino y lo corrupto.
Pero los Nefilim no eran un solo grupo. Las escrituras y la tradición hebrea mencionan varias razas de gigantes que aterrorizaron la tierra mucho después del diluvio. En el próximo capítulo exploraremos los nombres, características y destinos de los Anakim, Refaim, Samsumim y más. La presencia de gigantes en la Biblia no se limita a Goliat. De hecho, varias razas de gigantes son mencionadas explícitamente, especialmente durante las narrativas del Éxodo y la conquista de Canaán. Estos pueblos eran tan impresionantes en tamaño y fuerza que infundían terror incluso en los corazones de los israelitas. Sus nombres aún resuenan como ecos de un pasado antiguo y oscuro: Refaim, Anakim, Zamzumim, Emim y más. Refaim. El término Refaim aparece en múltiples ocasiones y se cree que deriva de una raíz que significa los muertos o los debilitados. Habitaban regiones como Basán, en el este del Jordán. Uno de sus representantes más conocidos fue Og, rey de Basán, descrito en Deuteronomio 3:11 como un gigante cuya cama de hierro medía 9 codos de largo, unos 4 metros. Og era el último de los Refaim y fue derrotado por Moisés y los israelitas. Anakim. Los Anakim eran descendientes de Anak y habitaban zonas montañosas de Canaán, especialmente Hebrón. Cuando los espías enviados por Moisés regresaron de explorar la tierra, dijeron con miedo: «También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Números 13:33. La comparación es impactante. Se veían como langostas ante ellos. Esta percepción de inferioridad provocó una crisis de fe que casi hizo fracasar la conquista. Solo Josué y Caleb creyeron que, con la ayuda de Dios, era posible derrotarlos. Samsumim y Emim. En Deuteronomio 2 se mencionan otras razas de gigantes que habitaban en la región antes de ser destruidos por pueblos vecinos. Los Samsumim, en tierra de Amón. Los Emim, en la región de Moab. Estos grupos eran considerados tan formidables que se decía que solo Dios podía derrotarlos. No eran simples humanos altos, sino seres asociados a una fuerza primitiva y peligrosa. Las Escrituras los relacionan constantemente con el terror, la opresión y la idolatría. Distribución geográfica. Estos gigantes no estaban confinados a un solo lugar. Su presencia se extendía por toda la región, desde Babilonia y Asiria hasta Egipto y Canaán. Es como si existiera una red de culturas antiguas que compartieran una misma herencia o linaje espiritual corrompido. Vestigios culturales. Algunos eruditos creen que los mitos de gigantes en otras civilizaciones, como los titanes griegos, los Jotuns nórdicos o los dioses gigantes sumerios, podrían tener raíces en estos pueblos bíblicos, o al menos en una memoria ancestral común. La persistencia de estas razas, incluso después del diluvio, plantea la misma inquietante pregunta: ¿acaso los Nefilim dejaron un legado genético o espiritual que se ramificó y resistió la purificación del juicio divino? En el próximo capítulo exploraremos si ese legado dejó rastros físicos en el mundo real. Hay evidencias arqueológicas de que estos gigantes existieron, o todo forma parte del mito y la leyenda. Durante siglos, exploradores, arqueólogos y buscadores de lo oculto han afirmado haber encontrado pruebas físicas de la existencia de gigantes en la antigüedad. Desde huesos colosales hasta herramientas imposibles de manejar por un ser humano normal, los supuestos descubrimientos han alimentado teorías que van desde lo científico hasta lo conspirativo. ¿Podría ser que las historias bíblicas de los Nefilim tengan respaldo en la arqueología? Descubrimientos reportados y controversiales. A lo largo de los siglos XIX y XX, especialmente en Estados Unidos, se publicaron numerosos informes de hallazgos de esqueletos gigantes, algunos de hasta 3 o 4 metros de altura,
desenterrados en antiguos túmulos indígenas. Muchos de estos informes fueron recogidos por periódicos locales y en publicaciones como el Smithsonian Annual Report. Sin embargo, casi todos estos restos desaparecieron misteriosamente y algunos creen que fueron ocultados por instituciones académicas. Construcciones imposibles. En todo el mundo existen estructuras megalíticas cuyo tamaño y precisión desafían la tecnología antigua conocida. Baalbek, Líbano. Piedras de más de 1000 toneladas perfectamente cortadas y colocadas. Sacsayhuamán, Perú. Bloques de piedra gigantes encajados con precisión milimétrica, sin mortero. Y Stonehenge, Reino Unido, y los Moais de la isla de Pascua también han sido asociados con civilizaciones poderosas. Quizás con ayuda de seres gigantes. Es posible que civilizaciones antiguas hayan contado con la fuerza física de los Nefilim o sus descendientes para construir estas maravillas. Algunos investigadores alternativos, como Michael Tellinger, han propuesto incluso la existencia de huellas fosilizadas gigantes, como la famosa Huella de Dios en Sudáfrica, de casi 1,20 metros de largo. Encubrimiento institucional. Una teoría persistente sugiere que las élites científicas o gobiernos han suprimido activamente los descubrimientos de gigantes para no contradecir el paradigma evolutivo dominante. El nombre del Instituto Smithsonian aparece con frecuencia en estas acusaciones, aunque nunca se han presentado pruebas concluyentes. Testimonios bíblicos y no bíblicos. Además de los textos bíblicos, muchas otras culturas antiguas hablan de seres colosales. En la mitología sumeria, los Anunnaki eran gigantes que descendieron del cielo. En la tradición nórdica, los Jotuns eran enemigos ancestrales de los dioses. En las leyendas de los nativos americanos se habla de gigantes pelirrojos derrotados por las tribus locales. Mito, metáfora o memoria ancestral. Puede que nunca encontremos un esqueleto intacto de un Nefilim, pero la convergencia de relatos globales, estructuras imposibles y artefactos inusuales sugiere que algo ocurrió en el pasado que dejó una huella en la memoria colectiva de la humanidad. Y si lo físico puede ser discutido, lo espiritual no tanto. En el próximo capítulo entraremos en un terreno más especulativo, pero no menos fascinante. ¿Eran los Nefilim el resultado de intervención alienígena, manipulación genética o simplemente una distorsión espiritual? En la era de Internet, YouTube y documentales de teorías alternativas, los Nefilim han dejado de ser solo un tema bíblico para convertirse en un fenómeno cultural. Hoy en día, muchas personas han oído hablar de ellos, no solo por la Biblia, sino también por programas como Ancient Aliens o libros como El Retorno de los Brujos. Pero, ¿qué se dice realmente sobre los Nefilim en el mundo moderno? ¿Son mitos antiguos, híbridos genéticos o un reflejo de una verdad espiritual más profunda? Teoría. Alienígena. Hijos de los dioses del espacio. Una de las hipótesis más populares sostiene que los hijos de Dios no eran ángeles, sino extraterrestres avanzados que descendieron del cielo y manipularon genéticamente a la humanidad. Esta visión reinterpreta Génesis 6 como un relato de ingeniería genética antigua, donde seres no terrestres se cruzaron con humanos para crear una raza superior, los Nefilim. Quienes apoyan esta teoría ven paralelos en muchas culturas: los Anunnaki sumerios, los dioses egipcios, los gigantes nórdicos. Según esta línea de pensamiento, los Nefilim fueron una experiencia fallida, destruida por un protocolo de seguridad divino, el diluvio, pero que podría repetirse en el futuro. Manipulación genética, experimento antiguo. Otros ven los relatos como evidencia de una alteración genética real. El cruce entre ángeles caídos y mujeres humanas habría creado híbridos con habilidades y características superiores, pero sin alma pura.
En esta visión, los Nefilim eran seres sin redención, una raza contaminada que debía ser erradicada. Este enfoque también conecta con modernas especulaciones sobre experimentos genéticos, clonación, e incluso con la teoría de que algunas élites modernas intentan revivir a los Nefilim a través de la ciencia. Visión espiritual, corrupción de lo santo. Pero más allá de lo físico, muchas interpretaciones conservadoras insisten en que los Nefilim representan una corrupción espiritual extrema. No se trata solo de cuerpos grandes o fuerza sobrehumana, sino de la manifestación de un espíritu de rebelión, orgullo y desafío abierto a Dios. Desde esta perspectiva, los Nefilim fueron la consecuencia de una ruptura de límites divinos. Lo celestial, mezclado con lo terrenal, lo eterno con lo temporal, lo sagrado con lo profano. Por eso, su destrucción no fue solo un acto de juicio, sino también de purificación. Los Nefilim hoy siguen entre nosotros. Algunos creen que los Nefilim nunca desaparecieron completamente, que su esencia, ya sea genética, espiritual o simbólica, aún opera en el mundo, disfrazada de poder político, corrupción global o incluso en movimientos ocultistas. Otros piensan que regresarán al final de los tiempos como parte de una rebelión final antes del juicio. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que los Nefilim nos obligan a confrontar una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto se puede corromper lo creado por Dios antes de que venga el juicio? Y es ahí donde entra nuestro último capítulo, una reflexión final sobre lo que los Nefilim significan para nosotros hoy, en nuestra vida espiritual y en la batalla invisible entre la luz y las tinieblas. Después de explorar la historia de los Nefilim, sus orígenes, su caída, sus linajes y su impacto espiritual, surge una última pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué sentido tiene todo esto para nosotros hoy? ¿Es solo una historia antigua y extraña? ¿O hay un mensaje escondido para nuestra generación? Los Nefilim como símbolo del orgullo caído. La figura de los Nefilim representa más que fuerza bruta. Son el fruto de una unión prohibida, del deseo de lo celestial por dominar lo humano. Encarnan el orgullo de quienes se rebelan contra Dios para imponer su voluntad sobre el mundo. Hoy en día, ese mismo espíritu de rebelión se ve reflejado en una sociedad que ha olvidado sus raíces divinas, que busca el conocimiento sin sabiduría, el poder sin amor, la libertad sin límites. En ese sentido, el espíritu de los Nefilim sigue vivo, no en gigantes de carne y hueso, sino en corazones endurecidos y egos sin control. Una advertencia espiritual. La Biblia nos recuerda que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Los Nefilim, aunque hayan desaparecido físicamente, son símbolo de esa batalla invisible que cada creyente enfrenta. Cuando permitimos que lo impuro se mezcle con lo santo, cuando cruzamos líneas que Dios ha trazado para nuestro bien, repetimos la historia de los vigilantes. Tal vez no construimos gigantes con nuestras manos, pero sí los alimentamos con nuestras decisiones, con nuestra indiferencia espiritual, con nuestra falta de fe. El diluvio como acto de misericordia. A menudo vemos el diluvio como un castigo, pero en el contexto de los Nefilim también puede verse como un acto de misericordia divina, una oportunidad para reiniciar, para preservar la pureza de lo que Dios había creado. En nuestra vida, Dios también permite diluvios, momentos de limpieza, de reinicio, de ruptura con lo corrupto, un llamado a la fidelidad. La historia de Noé, David y tantos otros héroes bíblicos que enfrentaron a gigantes, reales o simbólicos, nos recuerda que la fidelidad a Dios es la verdadera fortaleza. No necesitamos espadas ni estatura, sino un corazón alineado con lo alto. Hoy, más que nunca, se nos llama a despertar, a ser como David ante Goliat,
a vivir como Noé en medio de un mundo corrompido, a guardar nuestro corazón, nuestra familia, nuestra fe, de las semillas de corrupción que aún buscan penetrar en lo sagrado, porque el mayor gigante que enfrentamos no siempre está fuera, sino dentro de nosotros mismos.